La raíz de todos los males es el libro de Hugo Alconada, en el que cuenta cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Es un libro que escapa a la lógica del caso, sino que apunta a describir el sistema. Por decirlo de alguna forma, se centra no en el árbol, sino en el bosque. ¿Por qué tomaste esta decisión, Hugo, de hacer así el libro? Porque, como diría en el fútbol, la hinchada pasan los jugadores, pasan los años, pero la dinámica continúa. Y en definitiva aquí lo que empezamos a observar con el correr de los años y sobre todo fue muy interesante, Juan Carlos, lo que pasó después del cambio de gobierno entre el kirchnerismo y Cambiemos, que uno podría decir, bueno, si este eje, por ejemplo, de la corrupción era atinente solo al gobierno anterior, listo, ya quedó atrás. Y cuando de repente empezamos a percibir que hay prácticas que se repiten, jugadores que se repiten, es decir, acá hay un sistema de fondo. Entonces acá lo que tenemos que contar no son los nombres propios, aunque hay muchos, Ujú. sino en realidad una operatoria. Ejemplo bien concreto, ¿te parece? Sí. ¿Qué dirían los que nos están viendo ahora si supieran que, por ejemplo, un solo operador judicial es el máximo operador judicial de la Argentina, que se encargó de coordinar a todos los jueces de la servilleta durante el gobierno de Carlos Menem, que es el mismo operador que se encargó con Ollarvide de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que es el mismo operador que se encargó de encapsular el escándalo del correo argentino para la familia Macri y de mover los hilos judiciales para generar la caída de Alejandra Gils Carbó. Con lo cual tenés un mismo operador, tres gobiernos, 30 años. ¿Estás hablando de Javier Fernández? Sí, pero otra vez, te insisto, este eje por ahí ahora lo que nos estarían viendo dirían, bueno, ¿y quién es Javier Fernández? Y acá lo de importante es lo otro, es la operatoria. Porque es lo mismo de, ¿por qué planteo que es la raíz? Porque es aquello que está por debajo de la superficie, aquello que no podemos ver con facilidad y que al mismo tiempo que si se pudre la raíz, todo lo que está por arriba de la superficie también se termina pudriendo. ¿Y a qué voy? Sí, vos y yo hemos visto y vos y yo hemos cubierto las campañas electorales y por ejemplo 2015 teníamos que Massa competía con Macri, que competía con Scioli. Y en la práctica después logramos reconstruir que en definitiva Macri financió parte de la campaña de Massa, mientras que Scioli ofreció financiar parte de la campaña de Stolbizer. ¿Por qué? Macri le quería pagar a Massa porque Massa le mordía votos a Scioli. Scioli le quería financiar parte de la campaña a Stolbizer porque Stolbizer le mordía votos a Macri. Entonces, por arriba de la superficie, por abajo de la superficie. Y por debajo de la superficie lo que te expone es que hay un sistema de fondo que excede los nombres propios. Bien, sin entrar todavía en una comparación con el Lavallato, imaginemos que tenés que hacer una serie de Netflix, así como es el mecanismo en este caso. ¿Cuál sería, en una breve descripción, para leer ahí en pantalla, la descripción del mecanismo que está implícita acá en tu libro? Que aquí el poder en sentido amplio, ¿y qué es esto? Que a menudo nosotros cuando hablamos del poder, pensamos en el político de turno, ¿o no? Ujú. Y en realidad el verdadero poder excede al político. Lo que planteo es que el verdadero poder, que incluye a políticos, empresarios, jueces, fiscales, sindicalistas, periodistas, dueños de medios, la policía, la CIDE, han montado y desarrollado un sistema para la corrupción y la impunidad, para robar y quedar impunes. Y que en definitiva, si me permitís, vos hablaste del mecanismo, y yo te voy a plantear la otra. ¿Te acuerdas de House of Cards? La serie Claro. protagonizada por un personaje que se llama Frank Underwood. Mi impresión es que acá en la Argentina, a Frank Underwood lo dejan en la calle, en calzoncillos en el conurbano. Está bien. Hugo, en el libro nos recordás con casos históricos que este sistema, con variantes, tiene una tradición muy larga y Por pareciera supuesto. imposible detectar un comienzo, ¿no? ¿Crees que hay un comienzo o al menos un punto de quiebre donde puedas decir, bueno, a partir de este momento es que todo se profundizó para mal? Es un muy buen punto. Y yo a propósito expongo que hay algunos antecedentes, incluso algunas prácticas que vienen desde larga data. Ejemplo, el tema de las dádivas. Ya en tiempos de la colonia hay registros que en el día del santo patrono del virrey, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires se agolpaban en la casa del virrey, le golpeaban la puerta para regalarle dinero.
dinero al poderoso de turno. Ahora, un aspecto es cuando se tratan de situaciones específicas, casos concretos, que podrías definirlo, si querés, como la oveja descarriada. Vos podés decir, mirá, son todos limpios, pero acá vos tenés alguna oveja que alguien que se tentó salió corriendo como Forrest Gump. Otra historia es cuando ya tenés una corrupción sistémica y estructural. Y esto, el punto que vos marcaste de la fecha corte, para mí es muy interesante porque yo observo, por supuesto, múltiples casos de corrupción ya en tiempos de la dictadura, por supuesto, pero para mí es muy interesante lo que ocurrió desde el alfonsinismo y después. ¿Por qué? Porque con Alfonsín hubo un intento de regeneración institucional. Recordemos que se crea, por ejemplo, se relanza la Corte Suprema con la designación de nuevos ministros de la Corte, ¿sí? De distintos partidos políticos, de distintas visiones doctrinarias y jurídicas. Primero. Segundo, se designan nuevas figuras, por ejemplo, al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, como el doctor Molinas, o se designa una nueva Cámara Federal porteña, que son las que juzgan a los genocidas de la dictadura, ¿sí? Con lo cual vos podrías plantear como una fecha de corte después del retorno de la democracia, ¿sí? Que ahí hubo un antes y un después, ¿sí? Bien. Y que a su vez, tras la salida de gobierno de Alfonsín, ya con el gobierno de Menem, hay un par de rasgos, y esto no tiene nada que ver con ser radical o peronista, porque también incluso en el libro yo planteo que hay un tándem entre radicales y peronistas, ¿sí? Pero el punto es, fíjate que, por ejemplo, en la Corte Suprema, Menem modifica esa dinámica, amplía la Corte y designa la mayoría automática. A su vez desplaza al Procurador del Tesoro, al Fiscal de Investigaciones Administrativas, al Procurador General, que era de Alessandro, se modifica la Cámara Federal, se modifican algunos organismos de control para debilitarlos, y ahí ya empieza un proceso de degradación que fue paulatino, no es que es en un momento dado. Hay otro golpe sistémico que son, por ejemplo, las coimas en el Senado ya en los tiempos de la Alianza, y hasta llegar al punto, y voy a dar solamente un ejemplo, que se crea la Oficina Anticorrupción para luego debilitarla, y terminamos con que la Oficina Anticorrupción tiene 2 sedes en la ciudad de Buenos Aires. Ahora se modificó, pero ¿qué nos dirían los que nos están viendo ahora si supieran que durante años una de esas 2 sedes de la Oficina Anticorrupción no tenía internet? Se conectaban al wifi del bar de la esquina. Muy El seguro. día, el día del gastronómico cerraba el bar y la Oficina Anticorrupción se quedaba sin internet. Qué bueno. Hugo, te presento el caso, tratando de jugar con lo que Dale. venimos leyendo en el libro y lo que venimos discutiendo. Asume un gobierno, ¿sí? Llega el momento en el que tiene que decidir si transa con este sistema para sobrevivir o combatirlo, o en realidad ese momento es mucho anterior. Es un muy buen punto. Y aquí pasa el desafío de la confianza y de la percepción social. ¿Por qué? Porque si vos arrancás y marcás las pautas de entrada, ya a todos les queda claro para dónde vas. Si vos, por el contrario, avanzaste por un sendero y de repente quisiste cambiar, no genera la reacción esta natural, mira la que yo estoy haciendo hasta gestualmente, de irte para atrás diciendo, ¿qué querés hacer? Vamos a dar 2 ejemplos. El primero, la verdad es que en su momento Carlos Menem, el primer gobierno, gana la reelección después de múltiples escándalos de corrupción. Vico, la leche de Spadone, María Julia, la Ferrari, Diputrucho, la privatización de Entel, la privatización de aerolíneas, AMIA, embajada, es decir, ya estaba la muerte de Carlitos Jr. y gana la reelección, ¿te acordás? Sí. Y es allí, después de ganar la reelección, que él anuncia que iban, acosado por múltiples escándalos, que iban a luchar contra la corrupción hasta las últimas consecuencias. Incluso hizo una cadena nacional con este mensaje, ¿te acordás? Sí. Y la reacción social fue adversa, pues diciendo, ahora venís con esto, Menem, ¿sí? Entonces, en ese eje te doy el segundo ejemplo, que es uno de los mejores expertos y más reconocidos expertos a nivel mundial en la lucha contra la corrupción. Es un señor que se llama Robert Klitgard, con K. Este señor lo que plantea es que cuando uno va a lanzar una ofensiva para combatir o reducir la corrupción, el primer dato que él plantea, muy sencillo, es un genio que ha escrito tratados de temas de anticorrupción, pero al mismo tiempo, para simplificarlo, él lo plantea de este modo. Para combatir la corrupción hay que empezar por freír algunos peces grandes.
Y de inmediato agrega, y los primeros peces grandes tienen que ser de la coalición gobernante o aliados del partido gobernante. ¿Qué significa esto? Lo que tendrías que tener en la práctica es un sistema en el cual, suponte que ahora el gobierno de Mauricio Macri, que los primeros que tuvieran que desfilar por tribunales fuera el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, o el hermano del presidente, Gianfranco Macri, o alguno de los empresarios que han tenido mayores beneficios durante los últimos años. ¿Por qué? Porque eso podría reducir, a su vez, las sospechas, suponte, entre otros, de aquellos que adscriben al kirchnerismo, es decir, esto es una persecución en mi contra, ¿no? Y de repente ves que avanzás sobre Gianfranco Macri, y decís, no, no, esto va en serio. Una señal clarísima. Es una señal, es justamente ese aspecto lo que dice Klitgard, que es las señales que vos mandás al sistema. Bien, ahora que se ha publicado el libro, te quería consultar a ver qué reacción has tenido, pero por ahí entre fuentes que están involucradas con el sistema de la corrupción que estás describiendo, pero que bueno, han accedido a hablar contigo, porque me parecía que es un gran manual, digamos, como para entender e investigar la corrupción, pero tal vez podría tener un uso, digamos, non santo desde el otro lado, para quien quiere conocer el sistema y hacer más negocios o perpetuarlo, ¿no? De alguna forma. ¿Has tenido alguna repercusión en ese sentido? A ver, lo que te puedo decir es, por un lado, este libro a los muchachos, a los piratas, no les cayó por sorpresa, porque yo adscribo a una regla del periodismo que es siempre antes de publicar hay que llamar para conocer la posición de la persona sobre la cual vas a escribir. De hecho, en el diario de la Nación nosotros teníamos un cartel grande puesto ahí en medio de la redacción que decía eso. Siempre que vayamos a publicar sobre una persona hay que llamarlo y subrayado antes. ¿Sí? Con lo cual yo para este libro fui y le golpeé la puerta, hablé por teléfono con múltiples protagonistas del propio libro. Entonces, ejemplo, lo que te puedo decir es que me senté con una persona que cuando me siento a dialogar, adelante mío, él tenía allí la imagen de Al Pacino en Cara Cortada. Atrás de él, la imagen de Marlon Brando en El Padrino. Ahí un teléfono celular dorado adentro de una caja de vidrio. Entonces le digo, mira, entiendo perfecto Tony Montana, entiendo perfecto Vito Corleone, explícame el teléfono celular. Y si ese era el teléfono celular que yo hablaba con el número uno, y el día que se murió el número uno, lo guardé. Estaba hablando de Néstor. Entonces le digo, bueno, mira, yo vengo a verte porque voy a publicar un libro, este libro va a decir esto, esto, esto sobre vos. Me frena, me dice, ¿ves eso? Y me muestra al lado de él, de hecho de este lado era, de ese lado un bate de béisbol de aluminio. Me dice, el último, me hizo así con el dedo, el último que se desubicó, lo saqué a batazos de mi casa. Ojo con lo que vas a decir. Entonces, el diálogo incómodo ya lo tuve. Entonces, no puede darme ahora, no puede generar sorpresas el libro para ese personaje porque ya lo sabe. ¿Y eso qué significa? ¿Que yo saqué el pie del acelerador, que morigeré mis comentarios? No, voy de frente. Y dicho eso, sí, este dato que vos decís, que puede ser que el libro sirva una suerte como de manual para nuevos piratas, y puede ser, pero en realidad eso sería para los aficionados. Los profesionales ya están mucho más adelante que este libro, muchísimo más. Esto es como cuando vos vas investigando y vas mejorando y aprendiendo nuevas técnicas. Para cuando vos aprendiste esas técnicas, los que están del otro lado ya las saben y las mejoraron, ya las corrigieron. De hecho, un aspecto que yo apenas si tiro de soslayo en el libro es el fenómeno de las criptomonedas. Ese es el verdadero campo para el lavado de activos hoy, no solamente en Argentina, sino urbi et orbi. Perfecto. Este diagnóstico que trazás en el libro, Hugo, termina siendo desolador y abrumador por la cantidad de datos y el panorama que traza. Y yo pensaba, bueno, también es una forma que tiene el sistema de demostrarse indestructible, ¿no? Y es una forma de autopreservarse, que pareciera que no hay nada contra él que pueda. Sin embargo, en el Hay dos epílogo... datos, ¿Cómo? hay dos datos que los pone locos. ¿Cuáles? El primero, la exposición y su consiguiente daño reputacional, ¿sí? Bien. De hecho, a vos también te debe pasar que uno de los aspectos que más incomodan a alguno de estos personajes no es la erradicación de la causa penal, porque justamente el sistema está diseñado para la corrupción y la impunidad posterior. Es decir, vos escribís lo que quieras, a vos te lo deben haber dicho, Juan Carlos.
Vos escribís lo que quieras, total, después yo me encargo de arreglar con los jueces y fiscales. A mí me lo han dicho. Ahora, lo que los pone locos es que de repente dejan de ser grandes señores que se pueden florear por los countries de Córdoba y los alrededores, que ya no pueden ir al Jockey Club, que ya no pueden comer en los mejores restaurantes sin que no haya alguien mirándolos acostado. O peor, que con las publicaciones periodísticas tuyas o mías no se termine generando, por ejemplo, una alerta antilavado, un reporte de operación sospechosa, o que se le cierre una cuenta bancaria, o que le cancelen una tarjeta de crédito. Eso es lo que los pone locos, primero. Y segundo, el otro factor que realmente los preocupa es la presión social. Bueno, en tu epílogo das pie a ese factor. Digamos, es un motivo de optimismo para vos. ¿Por qué? Porque precisamente pasa por ese eje. Y esto no es algo que me nace a mí como una idea loca que un día me levanté a la mañana y dije, la presión social. No, es fruto de dialogar con algunos de los protagonistas de las más grandes investigaciones contra la corrupción de los últimos 30 años, que es el fiscal del Mani Pulite, que es la gran investigación italiana contra la corrupción, el señor Antonio Di Pietro, y a su vez el juez y el fiscal del Lavallato, la gran investigación brasileña de los últimos años, que son el juez Sergio Moro, el fiscal del Tandalañol. Y los tres por separado, y sin que con mis preguntas indujera la respuesta, los tres llegaron al mismo eje, que es la importancia del involucramiento ciudadano, del reclamo social, de la presión social. Dicho de otro modo, vamos a hacerlo, Juan Carlos, ¿te parece? Con un trabalenguas. A ver. ¿Por qué los beneficiarios de un sistema que los enriquece y los mantiene impunes van a querer cambiar ese sistema si cambiando ese sistema van a terminar perdiendo patrimonio y terminando en la cárcel? Tienen que ser estúpidos para cambiar ese sistema, ¿o no? Entonces, la única forma de cambiar ese sistema es con una presión social, una presión externa, ajena a los protagonistas y beneficiarios del sistema. Vamos a dar otro ejemplo, porque si no parece algo demasiado teórico. Solo porque hubo presión social, ¿sí? Es que, por ejemplo, se aprobó la figura del arrepentido. Y aún con esa presión social, los legisladores no aprobaron la mejor figura del arrepentido posible. Dicho de otro modo, si vos comparás lo que tenemos acá en la Argentina, la figura del arrepentido, comparado con lo que es la figura de la delación premiada en Brasil tienen un Mercedes-Benz, nosotros acá tenemos un Renault 12. Y aún con un Renault 12, los fiscales y el juez de la causa de los cuadernos de la corrupción hicieron el despelote que hicieron. Que tenés además ahora figuras como Ornequian, Rollo, Paolo Roca, Mindlin, desfilando por tribunales. Imagínate si en vez de tener un Renault 12 le dabas un Audi TT. ¿Sabes el despelote que te arman en este país? Entonces, la presión social generó un primer paso, que es la aprobación de una figura del arrepentido más o menos. Ahora también tuviste una figura de la responsabilidad penal empresaria que también no es la mejor de todas, pero ya es un avance. Ahora están discutiendo la figura de la extinción de dominio, que también la están tratando de licuar para hacer un híbrido que no termine de funcionar. Pero son avances, y en el mismo eje, solo porque hubo un involucramiento de los catamarqueños, fue posible, por ejemplo, que con unas marchas del silencio lideradas por una monjita, lograras terminar con el régimen feudal de los Saadi en Catamarca y que pudieras avanzar sobre los verdaderos culpables del crimen de María Soledad Morales. Es un ejemplo, si querés, acotado a una provincia, pero te muestra lo que puede tener, la potencia que puede tener la presión social. Aprovecho que mencionaste esta comparación entre las figuras penales que se usan en Brasil y en Argentina para pedirte una comparación de lo que estás viendo hasta ahora, de cómo evolucionó la causa de los cuadernos de la corrupción, donde a partir de los cuadernos del chofer de Barata, del Ministerio de Planificación Federal, se puede reconstruir muchos movimientos vinculados a una de las formas en las que este sistema se autopreserva y se reproduce. Esto versus el Lavallato, más allá de la cuestión técnica legal, ¿qué comparación podés hacer? Que en realidad todavía es muy prematuro para hacer una comparación. ¿Por qué? Dos puntos. El primero, que Lavallato arrancó en marzo de 2014, es decir, que ya lleva 4 años y medio. Mientras que a su vez Cuaderno de la Corrupción, según desde donde computes, si desde donde Diego Cabot, mi colega y amigo, obtiene los cuadernos en enero de este año, lleva menos de 9 meses. Si es desde que estalló todo por los aires con las detenciones de los primeros detenidos, estás hablando que esto fue recién menos de 2 meses. Con lo cual, 4 años y medio frente a 2 meses. Con lo cual,
es difícil mensurar los alcances de la investigación local. Primero. Segundo, hay que ver hasta dónde querrán llegar los jueces y fiscales, pues no solamente tenés el juez Bonadío, sino tenés ya las distintas ramificaciones. Por ejemplo, ya tenés a Uberti, un exfuncionario argentino que admite ya macanas en el caso Antonini. Entonces ya tenés a su vez involucrado ahora al juez del caso Antonini. Por eso digo, hay que ver hasta dónde querrán llegar los jueces y fiscales, hasta dónde podrán llegar los jueces y fiscales y hasta dónde los dejarán llegar a los jueces y fiscales. ¿Y por qué digo esto? Vamos a un ejemplo otra vez específico para que los que nos están viendo vislumbren de qué voy. Vos tenés, por ejemplo, en el sector del transporte, ¿sí? Tenés que el señor Aldo Rollo, más el señor Cirigliano, más dos transportistas grandes de la Argentina, ya admitieron que pagaron sobornos por los subsidios que cobraron, ¿sí? Entonces vos podrías decir, mira, sos juez o fiscal, y decir, mira, ya tengo todo esto cerrado, ya lo tengo confirmado, lo cierro acá, mandalo a juicio oral, sale con fritas. Opción 1. Opción 2 es decir, mira, estos 4 son 4 de los 10 más grandes. Llamemos los otros 6 del top 10. Los llamás y decís, a ver muchachos, dígame, este Rollo y Cirigliano, que son mucho más grandotes que ustedes, son dos estúpidos que no aguantaron la presión y sí pagaron los sobornos, y ustedes por el contrario que son águilas guerreras que aguantan todo tipo de presión. O dos, ellos sí admitieron lo que ustedes todavía no confesaron. Los escucho. ¿Sí? O podés ir también por el sector de la construcción. Si tenés que Carlos Wagner te agarre y te dice, por ejemplo, sí, en realidad el Club de la Obra Pública empezó mucho antes de lo que dijo el señor Centeno en los cuadernos. No, arrancó en 2003. Y sí, yo fui el articulador. Y sí, además, teníamos un primer Club de la Obra Pública que teníamos una mesa chica en la cual había múltiples empresas como Vialagro, Vialco, Helport, que es de los Ernequian, o lo tenés a IEXA, acordate, que en realidad pasa a ser de Calcaterra en 2007. Es decir, que si Wagner dice que arrancó en 2003, entre 2003 y 2007, ¿quiénes estaban? Los Macri. Entonces tendrías que tener un juez diciendo, vengan los Macri. ¿Quién era el presidente del directorio? Gianfranco Macri. Venga, señor Gianfranco, declaremos. ¿Quién era el dueño de Helport? Eurnequian. Venga para acá. Entonces vos tenés múltiples ramificaciones que hay que ver si van a avanzar o no van a avanzar. Y el último ejemplo. Si tenés que el señor Ernesto Clarence, financista, dice, sí, yo recibía a los empresarios, recibía las coimas que eran en pesos, y yo a cambio de una comisión del 4% les entregaba euros, ¿sí? Ahora, el señor Clarence no es dueño de un banco, no es dueño de una mutual, no es dueño de una financiera. Ergo, ¿de dónde sacaba el dinero? ¿De dónde sacaba los euros? Es un mero intermediario. Y además, una mutual o una cueva, una financiera, ¿tenía las espaldas para cambiar cientos de millones de pesos a cambio de euros todos los meses? ¿O vos necesitas una entidad lo suficientemente grande y con espaldas para poder, por un lado, requerir al Banco Central Europeo traerme remesas de euros y a su vez pasárselo a Clarence? Ergo, lo que tenés es que hay al menos un par de bancos de la Argentina que deben ser lo suficientemente grandes como para proveer euros al señor Clarence que todavía están en las sombras. Claramente. Al principio decías que pasan los jugadores, pasan los técnicos y el sistema se preserva. Entre el kirchnerismo y lo que lleva de la administración macrista, ¿qué diferencias más allá de los nombres puntuales has detectado, si es que las hubo, entre esas dos gestiones o esos dos momentos más recientes del sistema que describís en el libro? Creo que las características son que de un lado vos tenías personas que durante el kirchnerismo nada tenían que perder, que llegaron a la función pública lanzados, y por el contrario, durante el gobierno actual vos tenés a personas que vienen con experiencia previa y que tienen otra dificultad, que es el conflicto de interés. Entonces, vamos al primer eje, el kirchnerismo, y voy a dar un ejemplo puntual. El señor Ricardo Jaime es un señor cordobés, ustedes lo conocen, que a su vez, mientras que estuvo en Río Gallegos, fue capaz en Río Gallegos. ¿Estuviste, Juan Carlos, alguna vez en Río Gallegos? No, a Río Gallegos no llegué. Es así. Entonces, imagínate que en Río Gallegos había un solo perro Basset Hound. ¿Sabés cuál es el Basset Hound? Sí. El perro, ¿viste? El perro de orejas largas, cara como de triste, ¿sí? El petizo, chiquito, ¿lo ubicás? El de los Sí. Hash Puppies. Bueno, un solo Basset Hound en todo Río Gallegos. Jaime se lo robó.
Entonces el dueño, que era un ex diputado nacional, empapeló toda la ciudad de Río Gallegos, que además es chiquita, con el rostro y busco a este perro. ¿Cuánto tiempo tardaron en Río Gallegos en algún vecino decirle lo tiene Ricardo Jaime? Yo se lo vi. Fue, le tocó timbre, le dice Ricardo, además eran conocidos. Ricardo, ¿vos tenés mi perro? No. Y yo así, imagínate llamar a Firulay. ¡Firulay! Y apareció el perro ladrando. Se llevó el perro y demás. Imagínate si Ricardo Jaime es capaz de robarse un perro, que es el único en toda la ciudad. Imagínate a Ricardo Jaime de lo que era capaz como secretario de Transporte. La, la consecuencia la tenemos a la vista, ¿sí? Ya está. En cambio, este gobierno, por el contrario, tiene otras características. Por supuesto que con lo del que yo me estoy simplificando, pues después tenés todo lo sistemático del robo que tenemos y está saliendo a la luz con Cuaderno de la Corrupción. Estoy dando un ejemplo, Claro. por supuesto. ¿Entiendes, Juan Carlos? Ahora, vamos ahora con este gobierno. Lo que tenés ahora es otra dificultad. ¿Cuál es? Que es la idea del conflicto de interés, el tráfico de influencias, el insider trading o lo que se llama en Estados Unidos las puertas giratorias, revolving doors. ¿Qué significa eso? Es un, por ejemplo, experto ejecutivo, alto ejecutivo, suponte, del área de farmacéutico o del área petrolera, que pasa a la función pública y que, en definitiva, cruza del otro lado del mostrador y termina, en teoría, teniendo que controlar, legislar, regular a los muchachos que hasta hace 2 semanas eran sus compañeros de trabajo o se encontraban en los coloquios o seminarios del sector, ¿sí? Y en teoría los tiene que controlar. Y que además aún, el día que se vaya de la función pública, ¿qué va a hacer este señor o señora? Vuelve a cruzar del otro lado del mostrador y vuelve otra vez a ofrecer servicios del mismo sector de donde provenía. Entonces, eso termina generando una duda sobre si al final es, vos estás controlando, vigilando, regulando en pos del interés general y el bien común, o vos estás en realidad haciendo un juego propio para que después cosecharlo cuando te vayas de aquí. Y esto, por supuesto, yo entiendo que probablemente los que nos están viendo ahora dirían, pero entonces, Alconada, ¿usted qué quiere? ¿Que convoquemos a un inútil o a alguien que no tiene la más mínima idea sobre, por ejemplo, petróleo o finanzas? No. De allí es la importancia del desarrollo de un sistema o un servicio de la administración pública. ¿Qué significa? Vos tenés que ir desarrollando expertos en el sector específico que vayan creciendo, que tengan la camiseta puesta del Estado, del sector público, y no importa que venga del otro lado, por un lado sí sabe del métier, del sector, y por otro lado no tiene ningún tipo de interés convergente con el que viene del otro lado del mostrador. Y esto, que parece una locura, es en realidad lo que pasó en el YPF y en el sector petrolero durante años, por ejemplo, con lo que ocurrió con el general Mosconi o con el señor Estensoro. Tan sencillo como eso. O en vialidad durante décadas que estuvo un sector público en vialidad que era fuerte, capacitado y en condiciones de poder enfrentar y con espaldas a los empresarios que venían del otro lado. Bien, y eso se desmontó. Bueno, Hugo. Pero que es una cuestión acá, no es una cuestión, Juan Carlos, y con esto cierro, no es una cuestión de Estado grande o Estado chico, es una idea de Estado fuerte o Estado débil, de Estado competente o Estado inútil, un Estado que está en condiciones de regular o un Estado que se le capa la tortuga. Y en definitiva, y vuelvo al punto inicial, que es si vos vas a desarrollar un sistema que por arriba de la superficie sea fuerte y pueda aguantar la presión que yo describo que ocurre en los sótanos. Perfecto, en las cloacas. Bueno, Hugo, te agradezco muchísimo y felicitaciones por el libro, la verdad que está muy bueno, es muy recomendable. Ya te Muchísimas aviso gracias. cuando publiquemos. Muchas gracias, muy amable. Chau, nos vemos. Chao, chao.